Buenas tardes. El cuento de hoy se titula Las liras de Clunia Sulpicia. Ramiro y Roque eran hermanos. Se llevaban tan solo un año. Su madre había muerto cuando eran niños. Esta desgracia les hizo crecer muy unidos. No se separaban nunca. Físicamente eran como dos gemelos, grandes de talla, ojos del color de la miel y un cabello ondulado con mechas doradas. Parecían dos serafines sacados de un cuadro del Renacimiento. Su padre, buen hombre, se sintió profundamente solo y abandonado cuando su mujer falleció. No sabía ocuparse de los niños. Les prodigaba, no obstante, mucho cariño, pero eso era todo. Llegaba a casa cansado del trabajo y se quedaba dormido en el jergón, roncando a más no poder. Los pequeños debían entendérselas solos. El párroco del pueblo, don Jeromín, un hombre generoso y que ante todo hubiese deseado ser padre de una numerosa familia antes de entrar en el seminario, los tomó bajo su protección. Alguien debe ocuparse de vosotros y el Señor os ha puesto en mi camino. Don Jeromín les hizo participar en los oficios y en la misa como monaguillos. Para ellos era actuar en un teatro y sin darse cuenta aprendieron a leer, escribir, recitar el latín y sobre todo a amar la lectura y la música. El pueblo en el que vivían, perdido entre montes, en la provincia de Burgos, era pequeño, pero la iglesia tenía un órgano con una bella calidad sonora. Virgilio, el organista, ya mayor, se ocupó también de los pequeños. Les enseñó el solfeo y los puso enseguida a tocar ese instrumento enorme y mágico. Y los pequeños, ya adolescentes, como si todo se tratase de un juego, aprendieron sin rechistar y con alegría a tocar el órgano, como si hubiesen nacido en sus entrañas. Estos chicos son excepcionales, se repetía Virgilio. Tienen la música metida hasta en el tuétano. Hay algo de celestial en ellos. Lástima que su padre no sea consciente de esto. Una tarde que los jóvenes esperaban a Virgilio para repasar las claves y gamas, muy aburridos empezaron a enredar por el coro y el ático de la iglesia. Bancos, sillas, oratorios destartalados formaban un montón en una pieza. Casullas viejas, sucias, roídas, polvorientas, se hallaban colgadas de mala manera en unos ganchos. ¡Ah! Todo está apolillado. ¡Uf! Ramiro y Roque se interesaron por un gran arcón colocado en un rincón, entre misales usados,
Biblias, papeles, grabados, encontraron un rimero de partituras. Las hojas olían a moho, pero ellos, entusiasmados, se pusieron a descifrarlas. Recorrían las notas a toda velocidad, tarareándolas. Roque, esto es un tesoro. ¿Te das cuenta? Es música antigua. ¡Oh, fíjate lo que hay aquí! ¡Cáspita con lo que hemos dado! Había partituras con salmos, cánticos gregorianos, cánticos de los mozárabes, de los judíos, una oda a la primavera, unos cuantos poemas y hasta un himno a la alegría. Virgilio los halló ensimismados en las partituras. Fue inútil hacerle repasar y repetir la lección esa tarde. Los dos jóvenes estaban en las musarañas. Oye, Virgilio, ¿sabías que en el arcón había un tesoro? ¿Podemos guardar las partituras? Son vuestras, les dijo Virgilio. Cuando no tenían que ensayar ni hacer de monaguillos, les encantaba salir a andar a través de los campos. Recogían moras y aranes, que luego pondrían a macerar en el agua ardiente con hojas de laurel y de tomillo para extraer la rica bebida llamada pacharán, que tomarían en días festivos. Otras veces buscaban los setales y recogían el níscaro, la pardilla, la negrilla, con las que preparaban unos revueltos suculentos. Pero lo que más les gustaba era subir a lo alto de los montes. Su padre, viéndolos crecer tan sanos, tan felices, sentía invadirle un orgullo sin igual, pero como hombre austero raramente felicitaba a sus hijos, ni tan siquiera les daba una palmadita en los hombros. El párroco, don Jeromín, les solía decir: los hombres de aquí son rudos como el viento frío de la montaña. Jamás vuestro padre os dirá que sois excelentes en música, jamás. El elogio en estas tierras ni existe, es desconocido. Una tarde de verano que caminaban a lo largo de las orillas de un río, Roque vio en el agua un cachorrillo de perro arrastrado por la corriente. Se deshizo de su ropa en un santiamén, se lanzó al río, agarró al perrito y salió del agua con el animalito en sus brazos. Le pusieron como nombre Iru y creció con sus amos. Cuando tocaban el órgano, sentados bien tiesos en los taburetes, los ojos fijos delante de la partitura y del teclado, Iru, echado a sus pies, movía la cola de un lado a otro, al igual que un metrónomo, marcando el tiempo. El próximo domingo iremos a caminar un poco más lejos. Los montes cercanos ya los conocemos. Hay que explorar. No podemos contentarnos con lo conocido, dijo Roque. Una mañana, al alba, partieron del pueblo.
tomaron sus bandoleras, una hotana de pan, las cantimploras con agua y seguidos de Iru caminaron cantando y entonando melodías. Vayamos por allí. Sí, ya sé que es necesario dejarlo conocido. Pero Roque, a mí no me importa ir al mismo monte una y otra vez. La naturaleza cambia en función de los rayos del sol y de las estaciones del año. Y los caminos que tomaron estaban llenos de pedregales. Era arriesgado andar por ellos, pero Roque y Ramiro en las situaciones difíciles se hacían confianza. El uno se ocuparía del otro y viceversa. Encontraron el cauce de un río seco y lo siguieron. Había fósiles bonitos y cogieron algunos. El lugar era magnífico, parecía no haber sido pisado por un hombre. Los árboles, los matos, zarzales, toda la naturaleza se hallaba en un estado intacto. Era un virgen. Llegaron frente a una pared rocosa donde se abría una cueva. Subamos allá arriba, Ramiro. Seamos prudentes. La imprudencia suele preceder a la calamidad. ¡Qué bonito lugar! ¿Y si entramos, Roque? Iru, quieto, tú te quedas aquí. Espéranos. No te muevas, échate. Ramiro y Roque avanzaron hacia el interior. Imposible progresar sin teas. La oscuridad en la cueva era tan negra como la noche sideral. Notaron que Iru se frotaba a sus piernas. ¿Tú aquí? ¿Has tenido miedo? Media vuelta, Ramiro, salgamos. Un paso más y la oscuridad será completa. Imposible adentrarnos más sin luz. Avanzar a ciegas sería una locura. Ya decía Ovidio, por el camino de el medio irás siempre más seguro. Y Pitágoras, no aticéis el fuego con una espada. Al salir de la cueva, se fijaron que a la altura de sus cabezas había 2 liras colgadas en la pared. ¿Quién ha dejado estas liras aquí? Alguien ha visitado la cueva antes que nosotros. No somos los primeros en llegar aquí. Las liras estaban en perfecto estado. La caja de resonancia, así como las cuerdas, estaban bien. El tañido perfecto. Las limpiaron. Una inscripción apareció. Clunia Sulpicia. Y una frase en letras menudas. Démbora Ibaibat Besalaquilla da. Estaban tan entusiasmados con el hallazgo que abandonaron la idea de proseguir el camino. La cumbre de ese monte será para otro día. Tenemos que buscar a Virgilio. Él conoce los instrumentos, se las mostraremos. ¿Quién ha podido dejarlas aquí? Horas después, Virgilio examinó las liras. Estas liras son antiguas. Qué bien se han conservado. Y la inscripción. Los ancianos del país hablan de leyendas
sobre unas ruinas perdidas más allá del pueblo de Covarrubias, en la montaña, con el nombre de Clunia. Ramiro, Roque y Iru se despidieron un día de su padre y sin más tardar se pusieron en camino. Unas ruinas romanas, y es ahora que nos enteramos allá que nos vamos. Llegaremos a Clunia. Iru corría contento mientras ellos cantaban. Atravesaron así campos y colinas. Cuando se sentaban a descansar y tomaban las liras, las hacían sonar. Son maravillosas. ¿Ves, Roque? ¡Qué sonido tan puro! Por fin llegaron a Covarrubias. El pueblo era pequeño, con una colegiata majestuosa. Entraron en ella y fueron impresionados al ver un imponente órgano con sus tubos gigantescos colgado de una pared. El instrumento que más adoraban estaba allá, frente a ellos, como diciéndoles: acercaos, soy vuestro, os estoy esperando, acariciadme, tocadme. Un monje les habló: ¿sabéis, hijos, que este órgano es el más antiguo de Castilla? Data del siglo XVII. Os propongo que os quedéis unos días en el pueblo. Un organista famoso va a llegar para instalarse aquí y dará un concierto. Intrigados por conocer la sonoridad de este enorme órgano, Ramiro y Roque decidieron permanecer en el pueblo. 2 días después llegó el organista. Era un hombre mayor, grande de estatura, manos enormes y cara jovial. El concierto tuvo lugar. La sonoridad de la trompería impresionó a los existentes. En pocos minutos, el sonido se extendió por la bóveda de la colegiata. La potencia de los tubos era inmensa. Daba la impresión de que las paredes vibraban. El viento soplaba por los tubos, generando un sonido que invadía el espacio y penetraba hasta lo más profundo del alma. Era el cielo que cantaba, que tronaba. El organista tiraba de las clavijas, sus dedos recorrían los teclados rápidamente, con un ligero movimiento con la cabeza. Fue un concierto impresionante, apoteósico. Ramiro, nosotros no le llegamos ni a la altura de sus sandalias. Córcholis, cómo toca ese hombre. La soltura de sus manos, ¿has visto? Es asombrosa, extraordinaria. No desesperes, Roque. Si nos aplicamos
con años de estudio y ejercicio, podremos tal vez un día sentarnos delante del teclado de la colegiata. Por el momento, toquemos las liras. Ramiro, no digas a nadie que sabemos tocar el órgano. De ahora en adelante diremos que solo conocemos un poquito de solfeo. Seamos modestos. Yo, Roque, diré que no sé nada de nada. Me siento como un vil gusano aplastado en el suelo. Bueno, ni tanto ni tan calvo. Hace unos días descifraste una partitura bastante complicada, ¿no? Sin la ayuda de nadie. No es despreciable tener un poco de orgullo, un poco de dignidad, un poco del yo. Durante los días que estuvieron en Covarrubias, se informaron acerca de las ruinas de Clunia. Los ancianos decían que, según los pastores, había ruinas en el monte a unos 1000 metros de altura hacia el este, y allá los jóvenes se dirigieron. Dime, Ramiro, ¿crees que encontraremos Clunia? ¿Crees que estamos en el buen camino? Calla y anda. Si hablas tendrás sed, y las cantimploras están ya vacías. Iru, no corras tanto. Tú también estás agotado. Tu lengua está ya arrastrándose por el suelo. Busca las ruinas. Iru, anda, busca también agua. Al fin dieron con un arroyo. Llenaron las cantimploras, se lavaron las caras y los pies y descansaron. En la localidad de Huerta del Rey durmieron en el campo bajo las estrellas. Un zagal que cuidaba su rebaño les indicó que efectivamente a unas horas de camino hallarían las ruinas. Encontraréis bloques de piedras, miles y miles, y columnas y gradas. Así pues, prosiguieron su búsqueda. Iru partió el primero y empezó a ladrar. Ramiro y Roque comprendieron que habían llegado a Clunia Sulpicia. Era maravilloso. Tantas columnas, tantas piedras, tantos mosaicos allá abandonados. Roque, mira qué suelo tan magnífico. Mira los mosaicos. Esto parece una paloma. Derrama un poco de agua. ¿Ves? Mira lo bien que se ve ahora. Y aquí parece el pie de alguien. Sí, el pie. La pierna. La espada en su vaina. Recorrieron el lugar hasta que llegaron a lo más magnífico de Clunia, el teatro. Las gradas, talladas en la roca, estaban en perfecto estado. Era una maravilla. La escena en semicírculo. Abajo del todo estaba la escena. Y detrás, los campos perdiéndose hasta el horizonte. Los jóvenes estaban entusiasmados, exaltados. Se sentaron en las gradas,
el silencio era total. Ramiro y Roque estaban magnetizados delante de tanta belleza. ¡Qué anfiteatro tan precioso! Tallado en la roca, tantas gradas talladas. Después las descendieron una a una hasta llegar al escenario. Y allá en la escena tomaron las liras y se pusieron a entonar los cánticos que conocían. Todo su repertorio fue desfilando. La acústica era sorprendente. Sus voces se elevaban hasta el cielo y se perdían con el viento. Eran dos efebos dignos del mejor teatro de la antigua Grecia. Los hermanos cantaron y cantaron, haciendo sonar las liras frente a unas gradas llenas de espectadores invisibles. Terminado el recital, de manera alegre y desenfadada, se pusieron a hacer reverencias e inclinaciones hacia el público inmaterial. En medio del silencio resonó un largo aplauso que el eco lo amplificaba. Una sola persona aplaudía y el aplauso pareció sin fin eternizarse. Ramiro y Roque miraron hacia las gradas sin distinguir ser alguno. Un hombre se puso de pie. Era Nacho, el brillante organista que había dado el concierto días antes en Covarrubias. Les dijo que se interesaba por las ruinas y que había salido de Covarrubias durmiendo a la luz de las estrellas. Se alegró y felicitó a los jóvenes por la brillante prestación que acababan de realizar. Les hizo decenas de preguntas. ¿Quién os ha enseñado a cantar? ¿Cómo habéis aprendido la música, el solfeo? ¿De dónde sois? ¿Quién os ha proporcionado las partituras? ¿Sabéis que son muy antiguas? ¿Quién os ha iniciado a la lira? Contadme todo, por favor. Estoy lleno de curiosidad. El recital que acabo de presenciar es el más fabuloso e increíble de mi vida. Sois dos artistas excelentes y muy jóvenes. Ramiro y Roque estaban encantados respondiendo a las preguntas. Y cuando Nacho descubrió que no solamente conocían el solfeo y el canto, pero que además tocaban el órgano, los estrechó en sus brazos efusivamente. Pocos, muy pocos son los jóvenes que se interesan por el órgano. Visitaron juntos Clunia. Nacho les explicó y narró todo cuanto él conocía de la época de los romanos en la península. Los tres se sentían los hombres más felices y afortunados de la tierra. Clunia les hipnotizó.
De aquí provenían las liras. ¡Cuántos misterios hay en este mundo! Y decís, chicos, que las liras las hallasteis en una cueva. La inscripción en vascuence quiere decir: el tiempo es como un río. Sí, sí, señor, las encontramos colgadas en la pared. Cuando regresaron a Covarrubias, Nacho estaba impaciente de oír tocar el órgano a Ramiro y Roque. De los jóvenes emanaba una gran serenidad. Estaban radiantes. La colegiata de San Cosme estaba en silencio. Roque y Ramiro se sentaron frente al teclado del órgano. Sus cuerpos derechos, eráticos. Nacho vio cómo se miraban el uno al otro. Luego inclinaron la cabeza con signo afirmativo. Pasaron sus manos suavemente 2 veces sobre sus muslos. Tomaron una respiración profunda y comenzaron a tocar las teclas con una seguridad, agilidad y concentración que dejó perplejo a Nacho. Tocaban como ángeles. El rayo de luz que penetró por una de las vidrieras en ese instante pareció ser divino. Nacho, las lágrimas en los ojos, los escuchaba. Nacho le rogó que se quedasen un tiempo en Covarrubias. Él les perfeccionaría en este instrumento. Quedaos conmigo un tiempo. Vosotros me podéis enseñar a tocar la lira, les dijo sonriendo. Y añadió: ya sabéis que se aprende enseñando. Pero, señor, ¿quién pagará nuestra estancia aquí? Seré vuestro mecenas, muchachos. Aceptad, por favor. Ramiro y Roque aceptaron sin plantearse la cuestión. Nunca tendrían mejor profesor que Nacho. Durante semanas repitieron las partituras, todas las partituras que Nacho les presentó. La colegiata se llenaba de sonoridades divinas, y cuando alguien abría la puerta, una ola melodiosa se difundía por el pueblo y se perdía por los valles. Roque y Ramiro eran felices. Eran felices. ¿Te das cuenta, Ramiro? Son las liras que nos han conducido a Covarrubias. No. Fue la madre naturaleza quien nos invitó a penetrar en su vientre, en la cueva. ¡Qué destino el nuestro! Sabemos tocar el instrumento más enorme del mundo, gracias a Virgilio y ahora a Nacho, y uno de los más minúsculos, pero las notas son las mismas. Es sorprendente, ¿no? Lo inmenso va unido a lo ínfimo.
No olvide, Ramiro, que el mejor instrumento que tenemos, el mejor instrumento del humano, es la voz. Tienes razón, Roque, ¿qué haríamos sin ella? Oye, Ramiro, a veces pienso que si alguien dejó las liras en la entrada de la cueva, tal vez ha escondido alguna otra cosa en el interior. Vaya, yo pienso lo mismo. Tenemos que volver a la cueva. Tengo como un presentimiento, una voz que me dice, volved, volved, volved. Los jóvenes empezaron a soñar que las liras sonaban solas a las noches, lo que les produjo una cierta excitación. Esto es enigmático. Las liras suenan solas. ¿Son mágicas? ¿Qué mensaje nos quieren comunicar? Hay que averiguarlo. Volvamos al lugar del origen, allá donde todo ha comenzado. Oye, Ramiro, ¿quién tocaba la lira en la antigüedad? Orfeo, el marido de Eurídice. ¿Lo has olvidado? Ah, el que descendió a los infiernos. El mismo. Y pasó un tiempo. Y un día, cuenta la leyenda, Roque y Ramiro salieron de Covarrubias con las liras en sus espaldas. Una nueva etapa se abría para ellos. Era el momento de saber, de descubrir, y el camino hacia la cueva les llamaba, sin que nadie les esperase, salvo una voz enigmática que les desafiaba. Acuérdate de vivir. Venid e id más adentro, más adentro, más adentro. Vamos, Iru, tenemos aún camino que recorrer. Veremos lo que allá nos espera. Tal vez Eurídice, dijo Roque. Andemos pues. Los dos hermanos, cogidos por los hombros, entonaron una canción mientras que un bello crepúsculo se extendía en el horizonte. Fin del cuentito. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós.